Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Benjamín Muratalla. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del etnólogo Fidel Camacho Ibarra. Buenos días, Fidel, ¿cómo estás? Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Pues en esta ocasión el tema es bastante interesante. Se trata de el Pacola, payaso sagrado de los Choremes, una investigación que desarrolla precisamente el etnólogo Fidel Camacho Ibarra. Fidel, para entrar en materia, ¿quién o qué es el Pacola? ¿Por qué habría que vincularlo con el complejo de los payasos sagrados o en específico con el tema de la risa? Bueno, para responder esta pregunta, me parece pertinente evidenciar que en antropología existen dos perspectivas con las cuales el antropólogo se aproxima a su objeto de análisis, que es la perspectiva EMIC, o el punto de vista nativo, y la perspectiva ETIC, o la opinión de la comunidad académica. Esto no significa que cualquiera de ellas sea superior, sino en todo caso ambas presentan limitaciones que el antropólogo pues tiene que superar, digamos, en un intercambio de miradas. En el caso de la perspectiva ETIC, está claro que el investigador, al pretender abordar contextos culturales fuera de su vida cotidiana, pues lleva por delante todas las limitaciones, ¿no? En el caso de la perspectiva EMIC, por lo común las personas que viven su propia tradición consideran que sus formas rituales, incluyendo personajes y agentes rituales, como en el caso del Pacola, únicamente forma parte de su propio ámbito, ¿no? De su propia comunidad o de un conjunto de comunidades. Y bueno, paradójicamente la perspectiva antropológica pretende en su afán de ir más en su afán de tratar de comprender al otro en sus propios términos, en su propio contexto de significados míticos, se pretende sucede a veces también que en el caso de la perspectiva ETIC, nuestros marcos de referencia no alcanzan a comprender el complejo de sistemas de relaciones que se nos presentan. Por lo tanto, hay que superar o modificar nuestros marcos analíticos, y este es el caso de comunidades agrícolas versus comunidades cazadoras recolectoras en el estudio de las formas de la mitología, ¿no? En todo caso, la propuesta del análisis antropológico, de acuerdo a Lévi-Strauss, intenta devolver al sistema de transformaciones en nuestro objeto de estudio. En este caso, el Pacola, bueno, no puede entenderse en sí mismo y por sí mismo, sino hay que trascender, digamos, las exégesis que regularmente nos lo colocan como un personaje propio o exclusivo de un conjunto de comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, el Pacola, en este sentido, al ser una expresión, una objetivación de una entidad mítica de origen precristiano, presente prácticamente en toda América, indudablemente tenemos que entonces empezar a mirarnos en estos dos ejes. Por una parte, lo que es el Pacola, tal cual como este personaje, pero por otra parte, la entidad mítica a la cual se liga, ¿no? Entonces, esta entidad mítica, de acuerdo a mi propia investigación, que es lo que estoy tratando de proponer en esta mesa, es la cuestión de vincular al Pacola con el tema de la vagina dentada. Entonces, digamos que en este análisis que estoy tratando de llevar a cabo, retomo otros trabajos
más allá de los estudios que me anteceden sobre el Pascola en sí mismo, ¿no? Sino, Fidel, qué interesante lo que estás mencionando, toda una construcción teórica cargada de hipótesis, cargada de toda esta riqueza de la academia, uh-huh, que te lleva a enfrentar esta realidad étnica, esta realidad social, con la lente de la teoría. ¿Cómo fue tu llegada inicial a este lugar? ¿Ya ibas con toda esta carga formativa? ¿Cómo te aproximaste? El Fidel persona, el Fidel individuo, uh-huh, ¿cuáles fueron sus primeras actitudes ante esta realidad de los Lloreme? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste ya observando a través de la lente de la teoría? ¿O te costó trabajo irla interpretando? ¿Cómo fue ese primer contacto humano con toda esta gente que investigas? Bueno, originalmente yo ingresé a las comunidades indígenas por vocación propia. Digamos que en un principio había una serie de grupos a lo largo y ancho del país que en las clases de la escuela de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues nos combinaban a hacer un trabajo de fin de semestre. Y en este caso, bueno, pues yo me quise alejar, digamos, del centro del país, porque aparentemente los grupos mayos no estaban, bueno, a mi modo de ver, no había mayor investigación. Y en ese sentido, mi crecimiento intelectual desde el punto de vista antropológico, con mi acercamiento a la comunidad, fue a la par. Entonces, en un primer momento yo te puedo asegurar que la perspectiva antropológica que yo he adoptado, que es el estructuralismo, pues en el ámbito académico, en las escuelas había una reticencia justamente por este tipo de corriente antropológica. Y mis prejuicios, pues justamente habían sido trabajar con otro tipo de perspectiva antropológica, pero que ya en el análisis de los datos empecé a regresar un poco al planteamiento estructuralista. Y justamente, o sea, esto que estoy mencionando es algo que nos está colocando de manera directa para entender el asunto del Pascola bajo la idea del tema de la vagina dentada. Entonces, bueno, en este sentido, básicamente mi acercamiento con la comunidad ha sido, como decía en un principio, en un intercambio de miradas desde tus limitaciones, digamos, como naturalmente uno adquiere como ser humano, como una persona ajena al contexto cultural con el que uno trabaja, y por otra parte, bueno, en el aprendizaje común. Y bueno, también hay que aclarar que este tema, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, es un tema que está siendo minusvalorado, digamos, tanto por las mismas personas que no quieren que uno se entere, digamos, porque esto puede ser motivo de prejuicio. Y las personas del pueblo, los propios practicantes de esta tradición, digamos. Sí, en el sentido de que ellos, por ejemplo, siempre han hecho sus rituales, y más allá, digamos, de la mirada vigiladora, castigadora de los mestizos, pero en cierta manera, pues siempre han estado presentes, ¿no? Fidel, ¿dónde se ubican exactamente los Lloremes o el pueblo Lloreme, geográficamente? Bueno, los Lloremes es un término, eso es, digamos, el etnónimo que un conjunto de comunidades se nombran a sí mismos, que quiere decir, originalmente era persona u hombre, y que ya en una modificación de significados ha perdurado como indio o indígena, ¿no? Principalmente ellos usan la denominación de indio, ¿no? Para diferenciarlo del indígena. Los grupos que tienen que se llaman a sí mismos Lloremes, de menos son 3 grupos, que son los mayos de Sonora, los mayos de Sinaloa y los yaquis, ¿no? Cada uno con ciertas variantes dialectales, que en el caso de los mayos de Sonora es Lloreme, en el caso de los mayos de Sinaloa por lo común es más bien Yoleme, y en el caso de los yaquis es Yoeme. Todos estos grupos
son denominados desde el punto de vista académico, para englobarlos, digamos, como una misma, como un mismo grupo histórico y que tienen relaciones culturales, como caitas. Esta es una palabra que usaron los españoles para designar a una diversidad de grupos indígenas con los que ellos percibieron que tenían relaciones históricas, ¿no? Y que tenían modos de vida muy similares y compartían instituciones. Entonces, caíta significa nada o no hay, por supuestamente al llegar los españoles, al decirles cómo se llamaban ellos pues con el afán de retirarlos, pues siempre decían no hay o nada, caita, ¿no? En realidad la palabra es caita, pero ya se ha modificado como caíta. Se le pone acento en la I. Se le pone, caíta, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ellos se ubican en los actuales estados fronterizos, en la frontera de los actuales estados de Sonora y Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Ajá. Decía yo, desde el más al norte, que sería el río Yaqui, hasta el más sureño, ya en el estado de Sinaloa, en el río Mocorito. Originalmente eran una veintena de grupos emparentados, pero ahora ya más persisten estos tres. ¿Y en todos estos pueblos comparten esta tradición del Pacola? Sí, todos ellos, y no solamente ellos, sino también otros grupos que originalmente no tenían la institución del Pacola. Esto justamente hay que tomarlo en cuenta con la actividad de la evangelización durante la etapa jesúitica, en la cual los grupos que ya habían sido evangelizados, que ya de alguna manera tenían una relación con los misioneros, se empezó a llevarlos, digamos, a ellos, a otros grupos indígenas que estaban por evangelizarlos. Y bueno, pues justamente ya en una adaptación del Pacola es que se empieza a adaptar, y actualmente tenemos modificaciones o variantes del Pacola entre los guarijíos, tarumaras e incluso seris. Entonces el Pacola como una institución, digamos, es originalmente de Rainambre Caíta, pero que actualmente, bueno, ya existen algunas variantes, con algunas modificaciones importantes entre estos grupos que acabo de mencionar, que también pertenecen al noroeste mexicano. Fidel, ¿y cómo es que la gente o los individuos, me imagino determinados o por aspiración o por algún compromiso, llegan a ser Pacolas? ¿Cómo son nombrados Pacola? ¿Cómo los invisten o cómo son reconocidos como Pacola? Bueno, al ser este personaje, digamos, una entidad sagrada, el modo de acceder a ser Pacola está influido, digamos, por todas unas narrativas que son de corte, digamos, con el contacto con lo sagrado, ¿no? Entonces, de menos existen dos grandes producciones narrativas que la gente elabora para legitimarse como Pacola. Entonces, una de ellas, y la más difundida, es que se van a los cerros o a las cuevas o a algún lugar donde haya maleza, pues para pedir los favores del cerro, ¿no? Entonces tienen que pasar por una serie de pruebas, es lo que nos cuenta, digamos, las narrativas. Y bueno, indudablemente el hecho de que son personas que... Bueno, aquí hay que aclarar que lo que las personas elaboran acerca de su propia experiencia personal tiene mucho que recogen, digamos, con mitos de origen sobre el Pacola. Entonces esto es algo que uno, bueno, como estudioso de estos fenómenos, entiende, digamos, estas producciones narrativas justamente como variantes míticas, ¿no? Como mitos, creencias, también se ha dicho. Y en este sentido, bueno, básicamente decía yo que existen dos grandes narraciones. Una es justamente todo lo que tenga que ver con el monte, con su acceso al monte y toda una serie de pruebas para adquirir el don, que tiene mucho de influencia, digamos, de variantes míticas. Y por otra parte está lo que son las señas particulares
de las personas al momento de nacer. Entonces se piensa, por ejemplo, o sea, a mi modo de ver son dos grandes ámbitos. Uno es a través de la petición de ir a estos lugares, a los cerros, o a través del sueño, y otra es considerar que algún pariente cercano, algún abuelo, o sea, todo esto viene de tradición, adquieren el don porque se lo pasaron. Entonces, en la familia, digamos de manera cotidiana, todas aquellas personas que crecen en el seno de una familia de pascolas o de oficios, como en general se le llama a este tipo de personajes que hacen el culto del monte, se le considera que les pasa el don. Ellos al morir, y por lo común alguien que vaya naciendo o que esté próximo a nacer, se cree que recoge el don. Entonces, hay que reconocer que el Pascola se vincula con una entidad, digamos, diferente o distinta a los santos. Aunque tiene digamos que la participación del Pascola no se puede comprender sin el culto a los santos. Y esto es algo que etnográficamente es muy evidente, pero esto implica empezar a comprender que existen dos grandes ámbitos de entidades sagradas, digamos, en las cuales se va relacionando pues una forma de acceder a lo sagrado. Una cosa serían todo lo que tenga que ver con el monte, otra que tenga que ver con el Dios, ¿no? Con Jesucristo, o efigies católica, ¿no? De origen católico. Y en este sentido, estas dos grandes narraciones ubican a personajes diferentes. Una, indudablemente, el contacto con esta entidad también de origen cristiano, que es el diablo, digamos, que es como este personaje que tiene potestad sobre los cerros, sobre el ambiente salvaje, y al cual se accede, digamos, ¿no? Y otro sería, digamos, esta idea de don, a partir de la cual las personas adquieren el don para hacer Pascola, el cual no va únicamente con las características de su personaje, que es decir, como danzante o bufón ritual, sino también como curandero, porque también existe la idea de que quien originó el Pascola es nada más y nada menos que Jesucristo, ¿no? En ese sentido, bueno, hay toda una combinación de posibilidades entre estos dos grandes ámbitos, y que, bueno, las personas empiezan a adaptar diferentes formas narrativas pues para legitimarse como pascolas. Qué interesante, qué interesante entender o darse cuenta que la risa forma parte de toda una ritualidad, de todo un ámbito sagrado. Yo verdaderamente, pues sí he visto este tipo de características en algunos sitios, pero siempre me he preguntado, ¿por qué la risa? ¿Qué tiene que ver la risa con toda esta mística, con toda esta espiritualidad, dado que, pues bueno, es un sincretismo entre la religión judío-cristiana, el catolicismo que les llegó, el catolicismo que se ha desarrollado y que practican, y cómo se inserta esta risa o esta actitud de bufón, de payaso, que no sucede en el ámbito mestizo, por ejemplo. Yo no sé si sucede en realidad, ¿verdad? Pero en estas ceremonias que imagino entre los lloremes, ¿qué hace el Pascola? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de la risa, de sus bufonerías? ¿Cuáles son? ¿Podrías describirlas un poco? Sí, bueno, aquí creo que sería necesario recordar que el tema de la risa quizás es un tema universal, que la misma tradición judio-cristiana formaba parte de sus ámbitos rituales, litúrgicos. Y al menos en la Edad Media, por algunas investigaciones de algunos antropólogos, se tiene conocido lo que se llamaba el risus pascalis, el cual era una risa que era provocada por el sacerdote con el afán de provocar la risa de sus feligreses. Entonces, esta no es, evidentemente, esta risa medieval europea no nace, digamos, con ella, ¿no? Sino que tiene que ver con otras tradiciones más antiguas, en las cuales, se habla de un periodo de tinieblas, de oscuridad, en el cual
para poder lograr revertir este efecto o poder hacer que vuelva a la luz, es necesario expresar la risa, ¿no? Y es una risa que es de apertura, es una risa en cierto modo que sana, y que existen otras tradiciones griegas, japonesas, en otras tradiciones en las cuales, en el caso de la tradición amerindia, las encontramos con profundas analogías, y en este sentido el Pascola, su función de la risa es algo, digamos, curiosamente es algo que es evidente, y quizás por ser evidente no se le había colocado de manera principal, digamos, para entender pues no solamente en particular porque es un bufón, sino la raíz principal del Pascola. Entonces, bueno, quería yo decir que existen otros estudios antropológicos como Vladimir Prop, quien fue uno de los que hizo un estudio sobre la risa entre las tradiciones de cuentos rusos, en la cual a partir de un personaje, Nesmeyana, que es una princesa que está reacia a reír, el rey contrata, digamos, a varios personajes con el afán de que la haga reír. Y bueno, a partir de este cuento, Vladimir Prop empieza a comprender que la risa tiene que ser mirada como un esfuerzo convulso, dice él, como un acto mágico capaz de crear vida. Y en este sentido, bueno, el Pascola es justamente lo que se propone hacer. El Pascola es una expresión de lo sagrado de una entidad mítica, decía yo, de la vagina dentada, cuya función pertenece a una serie de imágenes que tienen que ver con la feminidad, con la sexualidad, digamos, y con un pensamiento amerindio ligado a las cuestiones de vida y de muerte, ¿no? Que es el fundamento de la existencia humana. Y bueno, el tema de la risa, aquí digamos que también se tiene que tomar en cuenta que la risa es una expresión ritual, es un gesto ritual que ya se había destacado con otro tipo de personajes también de tradición amerindia, que son los también denominados payasos sagrados. En el caso de los caitas existen dos grandes personajes rituales que son apegados al payaso sagrado. Sería el Pascola, que es el tema de esta conversación, y el otro que sería el fariseo o judío, que bueno, son estos personajes antagónicos a Jesucristo, y que aparecen, digamos, en un periodo de la ritualidad, que tratan de crucificar a Jesucristo. Y eso, bueno, pues tú lo sabes, va al menos desde los coras y huicholes hasta los indios pueblo. Pero digamos que la diferencia que yo estoy tratando de proponerte el Pascola es que el bufón ritual, el que comúnmente se le ha más caracterizado, que es este judío, tiene una risa que es más transgresora, ¿no? Es una risa que provoca, digamos, la risa a partir de obscenidades, de imitaciones del coito, y que es una risa, digamos, que está insertada dentro de la transgresión, digamos, del personaje principal, que es de una entidad celeste o solar, que es el Cristo Sol, en la cual, bueno, pues en el caso de la judía está más claro, ¿no? De ahí tu relación o tu equivalencia o digamos complementariedad entre la risa y la sexualidad. Sí. Mencionas que podrían ser las dos caras de una misma moneda. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, porque en efecto lo que hace el Pascola, digamos que no solamente provoca la risa mediante gestos obscenos o mediante juegos de palabras que van a un doble sentido, ¿no? Sino que en particular el Pascola tiene digamos, su principal acto ritual, desde mi punto de vista, sucede en el Pasco, que justamente de ahí se deriva el nombre de Pascola. El Pasco es una ceremonia de carácter nocturno que sucede cuando va
a caer el sol, ¿no? En la tarde, en el crepúsculo, más o menos es el momento para empezar el Pascua, el cual se da en un contexto de culto a los santos. Entonces, mientras que a los santos se les venera, se les lleva flores, etcétera, a la iglesia en las mañanas, por las noches son resguardados en los altares familiares de las casas, y es ahí a donde se expresa el Pascua. Entonces, el Pascua, para empezar, es de aspecto nocturno. Y ahí el Pascola, para abrir la fiesta, eso quiere decir Pascua, quiere decir fiesta, hace un acto que se llama del canario. Entonces, esta es una palabra que, tiene muchas acepciones. Una de ellas, la más evidente, es que proviene del español canario, de esta ave, y entonces se le relaciona, ¿no? Pero hay otras en las que viene de canaria, que quiere decir no gritar. Y esto aquí ya tiene implicaciones muy importantes en la lengua yoreme. Esto tiene implicaciones muy importantes para empezar a comprender el tema de la risa. Porque justamente otros antropólogos, decía yo, hablaba de Propp, e incluso también aquí podría entrar Lévi-Strauss. El tema de la risa es algo que pertenece, digamos, a una especie de umbral. Se llama umbral riente, en el que existen dos espacios que son contrapuestos o que son, digamos, se relacionan, tienen una relación de tensión, que por una parte sería este mundo subterráneo, este mundo inframundano, este mundo de las tinieblas, de la oscuridad, y por otra parte el mundo de la luz, o el mundo de los vivos. Y en este sentido, el umbral riente permite pasar de uno y otro ámbito, pero la condición es de que tú no te rías. La condición es esa, o sea, no puedes gritar, no puedes reír, no puedes bostezar, no puedes, digamos, gesticular o hacer algún acto que permita, que indique una apertura, ¿no? de un orificio, ¿no? Y en este sentido, la astucia del Pascola es provocar la risa del público, haciendo decía yo, aludiendo a posturas sexuales, una infinidad de cosas para provocar la risa del público, la cual está atenta a eso, pero a la vez tiene que resistir la risa. Oye, Fidel, siempre me ha llamado la atención este tratamiento, esta interpretación o esta práctica. ¿Por qué la sexualidad la enfrentan de esta manera? De pronto se me hace que hay una especie como dentro de este enfrentar la sexualidad como una práctica humana necesaria para la reproducción, enfrentarla con sarcasmo, con burla, con risa, con bufonería. Tiene un vínculo con la tradición amerindia, o será que habrá una especie como de burla a la moralina que se les implantó por parte del catolicismo, porque para el catolicismo la sexualidad es algo oculto, es algo restringido, hasta cierto punto prohibido, inclusive hasta pecado, ¿no? Entonces me llama la atención que la sexualidad entre estos grupos indígenas sea enfrentada de esta manera. ¿Qué habrá acerca de esto? ¿Será que verdaderamente sí está conectado con las antiguas culturas amerindias? ¿O será que se burlan de esa moralina implantada por los conquistadores hispanos? Yo tendería a pensar que hay una base de la cual se suman o se agregan modificaciones que responden a un periodo histórico en particular. Y en este caso decía anteriormente que el tema de la risa, de este sentido de apertura, no es propio de los grupos amerindios y de hecho formaba parte de la misma liturgia católica, al menos hasta la Edad Media, hasta el siglo XVI. Entonces, hubo un cambio. Pero bueno, perdón, pero la risa dentro del catolicismo en estas épocas remotas de la religión no estaba ligada a una sexualidad, digamos que era, por lo que he entendido, sino que era la apertura dentro de una misma liturgia, como parte de la liturgia, pero no sé si estaba relacionada precisamente con un tema de sexualidad, cosa que con los yoremes sí sucede. Es que
la risa, digamos, la risa ritual, la risa que es provocada en ámbitos sagrados, es necesariamente una risa obscena. Es necesariamente una risa que tiene que ver con la sexualidad de manera directa. ¿También en el catolicismo antiguo? Sí, así es. Sí, bien. Por eso mencionaba yo que existen tradiciones griegas, en la tradición japonesa, en las cuales yo creo que tenemos que empezar a integrar justamente el tema de la risa al paradigma de la luz y la oscuridad. Esta lucha, digamos, constante, a partir de la cual de lo que nos está marcando son ciclos cósmicos, son formas para renovar la energía cósmica, por decirlo de alguna manera. En el caso de los grupos amerindios se sabe que adquirir calor es un rasgo, digamos, de crecimiento, pero este crecimiento llega a su madurez y finalmente a su declive, pero para que sea reinsertada en el flujo energético, digamos, esta energía tiene que pasar por un proceso de muerte y por un proceso de vida. Entonces, justamente el tema de la vagina dentada nos permite ubicar en un mismo código de significados lo que es la captura y acto, digamos, de procreación, ¿no? En este sentido, la muerte tiene que ser vista también como un proceso de gestación uterina. Y digamos que es aquí a donde encontramos estos dos espacios en el que domina personajes, digamos, como diría, pertenecientes al reino de la muerte, como estos personajes que provocan la risa o que también se sustraen a esta. Entonces, esto no es propio, digamos, o más bien se comparte en múltiples tradiciones del mundo, y que en el caso de los grupos amerindios pertenece tal cual. Entonces, creo yo que todo lo que viene después acerca de considerar la risa como burlarse, digamos, de una jerarquía o de las cuestiones ladinas o de el catolicismo, de los blancos, puede ser parte, digamos. De hecho, habrá gente quien lo presente como la primera condición del humor ritual. De hecho, esto es algo de lo que ya se había destacado como el humor ritual. Digamos que su fundamento es la simulación del contraste. Entonces, son estos ámbitos carnavalescos en lo que es el rey pasa a ser un mendigo y lo que son un mendigo pasa a ser el rey, ¿no? Entonces, son estos juegos de inversión, pero me parece que ante todo la risa ritual es una risa sagrada. Entonces, ¿por qué? Porque además puede haber cualquier época del año en la cual digamos que la inversión de las jerarquías se pueden expresar, pero entender la risa, digamos, como, digamos, entender a estos personajes en el origen del universo a partir de la risa es lo que nos lleva a un poco a prescindir o a ir más allá de la risa como transgresión sexual, nada más o únicamente, sino hay que entenderlo también como la risa en este sentido de apertura, ¿no? Y bueno, si quieres ahorita lo vamos a ir decantando un poquito más adelante. Claro, mira, hay otro personaje en tu investigación y en esta tradición, obviamente, que es el venado, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el Pascola y el venado? Bueno, el Pascola y el venado forman una de las parejas que objetivan justamente estos principios cósmicos, que sería la luz y la oscuridad. El venado es un personaje luminoso, se dice que el venado, no hay ningún animal salvaje más limpio que el venado. El venado para comer, para pastar, digamos, no come de la hierba que ha sido pisada, sino come de la que tiene rocío. Entonces son imágenes muy bellas para empezar a comprender entre uno y otro personaje. El Pascola, en un código de los animales salvajes, puede representar a una diversidad de animales, no solamente uno, sino varios, pero todos con la característica de que son animales ponzoñosos o son animales fieros, que en la lengua se les aglutina bajo la categoría de los animales yolim o fieros. Y en este sentido, bueno, remite de primera instancia
al chivo, ¿no? De hecho, se le puede llamar como el chivato, ¿no? De ahí que las barbas, y de hecho algunas máscaras presenten estos rasgos asociados con este animal. Por otra parte, también con un coyote. De hecho, en el caso de los mayos de Sonora, se le llama goitosali, que quiere decir coyote blanco. Y también puede tener implicaciones muy importantes con la serpiente. Entonces, estos personajes entablan, digamos, una lucha cósmica. En el momento de su participación dancística, el Pascola lo hace bajo dos modalidades. Una que es con los instrumentos de cuerda, en la cual él lleva un sistro, un sonajo. Y perdóname. En el caso de cuerdas, nada más va zapateando. Entonces, va con las manos a los costados. Y aquí, digamos que lo que persiste es digamos que la integración del zapateo del Pascola al conjunto del arpa y los violines. Por otra parte, existe otra modalidad del Pascola, supuestamente de carácter prehispánico, que sería el tambor y la flauta de carrizo de doble extensión. Y aquí el Pascola va con la máscara en el rostro y ahora sí con el sistro, ¿no? Y cuando el Pascola hace esta danza, es cuando aparece el venado. Entonces, de alguna manera, aquí sí se expresa, digamos, esta lucha que las mismas personas lo mencionan. Se supone que en el origen de los tiempos, el Pascola empieza a imitar al venado, y entonces el danzante de Pascola, perdón, el danzante de venado, se pone una cabeza de venado con el afán de integrarse a la manada de los venados para poder cazarlos mejor. Pero el Pascola le dio envidia de que eso podía haber hecho ese hombre, y entonces él quiere fabricar algo que sea similar. Entonces él fabrica una máscara, el otro sale con sus sayales, que son unas sonajas de bule, el otro hace un sistro. Entonces, de alguna manera están en esta confrontación. El Pascola lleva en su atuendo, de la cintura a las rodillas, lleva una faja de color negro que representa o alude a la víbora prieta, a la babatuco, y esta está asociada con los huracanes. Entonces se dice que en el origen de los tiempos, cuando se hacía estas danzas, el Pascola echaba para abajo estas fajas y se convertían en culebras negras, de tal modo que iban al espacio del danzante de venado a tratar de enredarlo, ¿no? Entonces lo que hace el venado es empezar a sacarlo con sus pasos, a sacarlo del espacio de la enramada, con lo cual se dice que se saca el mal, porque además regularmente todos aquellos que son danzantes de venado también son curanderos. Entonces hay implicaciones, digamos, importantes entre entender al Pascola como digamos, es este personaje apegado a lo terrestre, con el venado apegado a lo celeste, ¿no? En ese sentido hacen estas relaciones. Amables amigos de Radio INA, queremos recordarles que en esta ocasión estamos charlando con el etnólogo Fidel Camacho Ibarra sobre el Pascola, payaso sagrado de los Lloremes. Esta interesante charla, producto de una investigación antropológica bastante profunda, bastante detallada, bastante interesante. Vamos a continuar. Pues ya nos hablaste de cómo se visten, cuál es la indumentaria, cuáles son los elementos distintivos tanto del Pascola como del venado, cuál es la relación que hay entre ellos. Aparte, hay más instrumentos musicales, hay otro tipo de música que acompaña sus ceremonias, que acompaña todos estos actos dramáticos. Más allá de la enramada, digamos de los claro, Pascolas. Sí. Sí, indudablemente. Bueno, existe lo que es los matachines, los cuales acompañan de violín y guitarra, los cuales su periodo de mayor actividad sucede en el periodo de la Navidad. Por otra parte, todo eso lo estoy hablando desde el caso mayor de Sonora. Existen lo que son los sanpedreros y los sanjuaneros,
que estos son otros grupos, otro conjunto de personajes rituales que se destacan por danzar. Y estos, van acompañados de tambor y violín. Había anteriormente, que ya dejó de existir en el caso de los mayos de Sonora, pero aún persiste con los yaquis y con los mayos de Sinaloa, el personaje del capitán de la danza de Coyote. Este es un personaje que va acompañado de un tambor en el cual el músico emite cantos relacionados con este animal en la lengua vernácula, evidentemente. Y sus atributos es de que va con una zalea de zorra, la cual va emplumada, y lleva concha nácar o lleva algunos espejuelos, con lo cual podemos entender que existe una ligazón con el ámbito celeste. Básicamente serían esos grupos de personajes dancísticos y músicos. Fidel, qué interesante, verdaderamente apasiona la manera en que lo dices, en la medida en que lo vas describiendo, va uno remontándose a ese mundo que tú estudias, a todas estas manifestaciones de la cultura, la profundidad de la historia, la profundidad pues del pensamiento de estos indígenas Yoreme. Quisiera preguntarte algo acerca de esta dualidad entre la vida y la muerte relacionado con las representaciones sexuales dentro del Paco. Bueno, creo yo que aquí es importante considerar una situación del Pascola que ya había mencionado, que el Pascola es un personaje ligado a lo bajo, ligado a la tierra, pero justamente en las tradiciones amerindias, todos aquellos personajes que son de alguna manera pertenecientes al mundo inframundano presentan una ambivalencia de género. Entonces el Pascola, de manera común, se le puede vincular con un personaje masculino, porque en su principal teatralización, su principal dramatización en la cual se expresa la risa, que es el canario, que es cuando el Pascola llega frente al músico, frente al arpa, frente al conjunto de músicos, lleva un carrizo, y lo cual lo mete en la boca del instrumento, del arpa, y con claras connotaciones sexuales. Entonces, por esa parte se le puede mencionar que el Pascola es un personaje masculino. Además que los coyolis son cascabeles metálicos que van unidos a un cinturón de cuero y que del cual le cuelgan a la altura de las piernas. Entonces estos instrumentos son vistos como testículos. Entonces de alguna manera podemos entender que el Pascola tiene todos estos atributos que lo colocan del lado de lo masculino. Pero por otra parte, el Pascola también presenta atributos femeninos, y esto me parece que es algo exclusivo de su personaje, de su contraparte, el danzante de venado. Y esto, lo podemos inferir a partir de la boca que se presenta en su máscara. Hay múltiples bocas que se han diseñado, pero en particular hay algún tipo de boca que presentan las imágenes de una vulva. Y en este sentido, el Pascola, como un personaje andrógino, a la vez que accede, a abrir la fiesta, las mismas personas mencionan que ese acto del canario, lo que sucede es para extraer los animales y las semillas. Pero en un conjunto de informaciones más amplio, tomando en cuenta otras tradiciones amerindias, lo que se está produciendo es, la extracción de los bienes resguardados en este caso en el cerro. Eso es algo que también explícitamente se tiene en el caso de los mayos. Pero es aquí, en lo que yo empiezo a tratar de comprender el tema de la risa como un sentido de apertura, porque el Pascola lo mismo abre, el arpa, la boca del arpa, como esta
como una imagen de una vagina, pero también él abre su boca expresando guturalmente o provocando la risa, y bueno, considerando que la boca también un tipo, digamos, de imagen de vagina la tiene justamente en su boca. Entonces son dos tipos de orificios en las cuales se nos presenta, para analizarlo, digamos, en un desdoblamiento del cuerpo entre la parte superior y la parte inferior. El Pascola tiene estas dos características. Entonces, bueno, esto también nos debe conectar con otras tradiciones amerindias, en la cual, por ejemplo, Cipactli, este monstruo terrestre, fue desmembrado por la mitad para crear el cielo y la tierra, ¿no? No, o sea, no solamente la parte de abajo, sino también la parte superior. Entonces, de alguna manera, este desdoblamiento lo encontramos también en el Pascola. Y en este sentido, lo que veíamos, o lo que vemos, es de que para que sean extraídas todos estos dones, es necesaria la presencia del Pascola, digamos, para sacarlos, abriendo justamente el útero cósmico, ¿no? Por llamarlo. Como en un acto de nacimiento cósmico, precisamente. Sí. ¿Verdad? De parto cósmico. Sí. Qué interesante. Pues ya nos has hablado acerca de la representación de la vagina en la risa de las máscaras, en la boca del arpa, pero la vagina dentada, ¿hay otra representación dentro de, digamos, que sea más evidente? En el caso de los mayos, de los caitas. Ajá. Bueno, en los relatos hay múltiples relatos. Bueno, es que decía yo en un principio que hay que considerar que todo este tema de la sexualidad ha estado vigilado durante la etapa de evangelización, y que no termina, digamos, hasta nuestros días. Entonces, de alguna manera, encontrar este tipo de temas es muy difícil, porque la gente no los puede reconocer de manera sincera, no los puede reconocer como suyos, pero también reconociéndolos trata de desviar la mirada o la atención del antropólogo. Es comprensible, digamos, que en una sociedad como la nuestra, en donde todo lo que tenga que ver con sexualidad se ha erradicado, y principalmente todo lo que tenga que ver con la sexualidad sagrada, son temas, digamos, de difícil acceso. Y en este sentido, persisten imágenes de una vagina dentada que no se han formulado de manera analíticamente convincente por parte de nuestros interlocutores. Entonces, yo lo puedo inferir, o las personas que estén capacitadas para ello lo pueden inferir, no solamente a partir de lo que la gente nos dice, sino también de otros trabajos que nos anteceden, no solamente en el estudio del Pascola en sí, sino del tema de la vagina dentada, el cual está presente y de manera clara, quizás más entre otros grupos de otra tradición amerindia, como es en el caso de los Oques, a partir de las investigaciones de Félix Báez Jorge, en el caso de los Guaves de Alessandro Lupo, en el caso de los Mazaguas del Estado de México y los otomíes de la Huasteca, en el caso de Jacques Galinier, en el que efectivamente ahí se puede comprender toda esta serie de imágenes que tienen que ver con una entidad que desde la academia nosotros la designamos como vagina dentada. En el caso del noroccidente mexicano ya también se tienen este tipo de imágenes, y bueno, desde Zinc, quien trabajó con los huicholes, quien explícitamente ya se tiene también esta imagen. En el caso de los mayos esto no se había referido anteriormente, y de hecho de manera explícita es muy difícil que la gente nos lo mencione, ¿no? Pero como decía yo, existen otro conjunto de informaciones, que es las narraciones en las cuales podemos inferir la imagen de una vagina dentada. Claro. Y bueno, tú te diste cuenta de todo eso, lo fuiste desentrañando, lo fuiste descubriendo. Ajá. No solo a través de tu, ahora sí que de tus dones antropológicos, de tu formación antropológica, de Ajá. toda esa carga de teoría, que bueno, es el cúmulo de todas estas otras investigaciones que se han realizado al respecto. Sí. Fidel, cuando el Pascola fuera de la ritualidad, ¿sigue siendo una persona reconocida dentro de su comunidad, o se mezcla ya en la vida común y corriente como un individuo pues
de la comunidad, o sigues reconociéndose con ciertos atributos. ¿Deja de ser Pacola cuando ya termina el ceremonial? No, una persona que adquiere el don de Pacola va a ser Pacola desde el momento en que lo adquiere hasta que se muere. Entonces, de hecho, alguna persona que sea conocida en la comunidad, para designarla de manera más precisa, se le suma el apelativo de Pascola. Por ejemplo, Benjamín Pascola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, así, lo mismo también el danzante de venado es Luis Mazo, ¿no? O Luis Venado, ¿no? Se puede decir. Entonces, todo esto nos lleva justamente a tomarlos de manera, digamos, de un conjunto de especialistas rituales, a tomar al Pascola, al venado y en general a los músicos, que todos ellos se les llama como oficios, en una categoría diferente, digamos, a todos aquellos que pueden sumarse a las tradiciones asumiendo un personaje ritual, pero que son transitorios. En el caso de estos oficios que conforman el culto al monte, ya lo hacen, digamos, de manera pues para toda su vida. Entonces ellos pueden ser contratados, digamos, por algunas personas que son allegadas a ellos, o porque los toman, digamos, más en consideración que otros, pero en general todos ellos son mirados como una especie de personas que están incluso capacitadas en el contacto con lo sagrado. No todos acceden, digamos, a un contacto con lo sagrado. Digamos que los pascolas son los intermediarios entre estas entidades del monte con la comunidad. Y en ese sentido, solamente son especialistas que una vez que asumen ya el papel, son para toda su vida. Porque aquí hay que considerar otra cosa muy importante, que es la cuestión de poner en riesgo su vida. Cuando ellos adquieren el don, la mayoría de las personas consideran que ellos han pasado por un proceso de muerte y resurrección. Y en este sentido quiere decir que todo lo que ya pudieron haber hecho en esta vida ya está por demás una vez que ellos ya adquirieron el don. Una vez que ellos ya accedieron, ¿no? Porque en efecto hay personas que se mueren, ellos consideran que se mueren en este proceso y bueno, pues ya no se lograron. Pero los que sí se logran, los que adquieren el don, esto ya es para toda su vida, y ellos en su vida cotidiana, más allá, digamos, del ámbito de la fiesta, ellos tienen un contacto con el monte de manera especial. Entonces esto los coloca, digamos, como personas diferentes, y digamos que algún tipo de enfermedad como torceduras o no sé, algún tipo de otro tipo de enfermedades rituales, acuden con un pascola, pues, de su confianza, digamos, para que los pueda beneficiar, porque también tienen el don de provocar enfermedades. ¿Hace cuánto tiempo llegaste allí a la región? Híjole, pues fue en marzo de 2002. Ya tienes bastante tiempo. ¿Vas a continuar ahí? Sí, desde luego. Eso es ahí se da cuenta uno que la vida no le alcanza para comprender la diversidad que nada más encontramos con los grupos caítas, ¿no? Ya echaste raíces, ya la gente te acepta, tú los aceptas, ya se ha creado esa especie de empatía con la gente. Es bueno tener amistades, relaciones fuertes con la gente. Sí, desde luego, porque justamente creo que para acceder a una elaboración más profunda de las instituciones que uno se pretende estudiar, tiene uno que digamos tender las relaciones más de relación más amistosas, de una mutua comprensión, en las cuales va más allá de la mera entrevista formal entre entrevistador y entrevistado, ¿no? ¿Eso no sesga una investigación, el hecho de tener una amistad muy cercana? Me parece que no. Me parece que es todo lo contrario. O sea, hasta ahora regularmente se ha considerado que el antropólogo debe extraer la información lo menos que él pueda perturbar a la comunidad. O se piensa que quizás con el ímpetu que uno pueda tener para buscar algún tipo de información, uno pueda conducir de alguna manera las respuestas. Y en este sentido, me parece que más bien es todo lo contrario. Hay que tener una actitud activa,
para poder entablar relaciones más allá de lo que la gente nos dice. Porque justamente volvemos al tema de la risa y de la sexualidad. Hasta ahora es algo que ha pasado, se mira, digamos, como algo importante del Pascola, pero no se ha ligado con la función que tiene y que no solamente es propio del Pascola, sino de un conjunto más amplio. Entonces ahí creo yo que es algo muy importante para poder comprender este tipo de información. Pues nuestros amigos de Radio INA, seguramente con esto les queda claro cuál es la labor del antropólogo, porque verdaderamente hay veces que la labor o la disciplina antropológica no es muy fácil de comprender por la gente que no se dedica a esto, pero pues todo lo que ha dicho Fidel, todo lo que has comentado en esta ocasión es pues ese ejercicio de la disciplina antropológica. Por último, ¿nos podrías recomendar alguna bibliografía? Seguramente algunas personas que nos están escuchando, que han seguido esta entrevista, estarán interesados en conocer pues más bibliografía, quizá especializada, algo más ligero, de fácil acceso, donde se puedan ellos ir enterando más o ir introduciendo un poco más a este tema tan interesante, pero de alguna manera complejo, no fácil de entender. Bueno, en el caso de los grupos caítas existen ya numerosas investigaciones que están al alcance del público. Y bueno, entre los más adecuados, quizá me parece, para ese tema, podremos buscar a Ralph Mills, quien hizo trabajo de campo con los mayos y los yaquis a principios de la década de 1930. Indudablemente los trabajos de Ross Crumbrine, quien trabajó con los mayos desde los años 60 hasta los 90. Y también el trabajo de Ochoa Zazueta, que trabajó con los mayos de Sinaloa y tiene una obra muy importante. Y bueno, ya en el tema, digamos, de los payasos sagrados, bueno, pues existen numerosas investigaciones, principalmente sobre la Semana Santa, entre los grupos Cora y Huichol. Y bueno, pues ahí podemos encontrar justamente tu tesis, donde también tocas asuntos de sexualidad y temas para provocar la risa, los trabajos de Jesús Jáuregui, y ya digamos más amplio en el caso bueno, también aquí en el tema de la risa está el de Natalia Radetich, quien también tiene un estudio sobre la risa entre el bufón Huichol. Y ya en el tema de la vagina dentada, bueno, pues tenemos trabajos de Singh, trabajos decía yo, de Félix Weiss Jorge, Alessandro Lupo y Jacques Galinier. Bueno, pues gentiles amigos de Radio INA, es así como hemos concluido esta interesantísima entrevista. Muchas gracias, Fidel. Gracias a usted. Fidel Camacho, que bueno, pues como lo ven, está muy bien enterado, muy bien documentado, una práctica profesional antropológica de mucho compromiso, porque bueno, sabe tantas cosas que no para se limita en todas estas explicaciones que son el resultado de esa larga observación, de esa larga investigación tan profunda y tan fructífera que ha realizado allá en la zona Yoreme. Yo soy Benjamín Muratalla y les agradecemos la presencia, su compañía, y los invitamos que a través de www.radio.ina.gov.mx puedan ustedes seguirnos en esta serie de programa. Les comento que en la realización estuvo a cargo la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marientes. En la producción, controles técnicos y edición, Evanibaldo Morales. Hasta la próxima. Que la pasen bien. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.